Aprendo en casa. Hola familias de todo el Perú, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Patricia Barreto y bienvenidos y bienvenidas a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación en donde compartiremos 25 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje. Despertemos nuestros sentidos, activemos nuestra mente que ya comenzamos. Hemos preparado este programa para ustedes chicos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Si tienes algún hermano, algún primo o algún familiar que viva contigo, pues invítalo a participar. Eso sí, es fundamental siempre lavarte bien las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. Muchos, hasta tú te preguntaste, ¿por qué es necesario realizar el aislamiento social? ¿Cómo entender y justificar esta medida? ¿La matemática podrá ayudar a saber por qué es necesaria? ¿Qué podríamos hacer para concientizar a la población sobre la necesidad de no salir de casa? Hago esta pregunta porque hoy aprenderemos a elaborar una explicación matemática que permita justificar la medida adoptada del aislamiento social y para ello utilizaremos progresiones geométricas. ¿Sabías que cada enfermedad tiene un ritmo de expansión que se explica a través del conocido R0? Ese término corresponde al número de contagios que una persona infectada puede generar. Según el matemático Ángel Manuel Ramos, el coronavirus tiene un R0 de aproximadamente 2 y 3. ¿Pero qué quiere decir esto? Según este matemático, en una fase inicial de la enfermedad, cada persona infectada va a infectar a su vez a 2 o 3 personas. Ahora, ¿cómo podríamos representar esta información? ¿Hasta cuántas personas podrían contagiar una persona al estar en contacto con otras sin las medidas de prevención? No te lo vayas a perder, ¿eh? TV Perú. Somos todos. El Perú no está en pausa. Está tomando un nuevo aire. Saldrá adelante contigo, con tu energía, tu empuje, tus ganas. El país y tú merecen más. Habrá más oportunidades. Mientras tanto, yo me quedo en casa. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. En algún momento de nuestra vida diaria nos hemos puesto a hacer cálculos sobre el interés de los ahorros en un determinado tiempo, si se ganan intereses o no y cuánto es lo que se gana. El interés del préstamo de una entidad financiera en un determinado tiempo. O hemos pensado en el cultivo de las bacterias que fermentan la leche para producir yogurt, las cuales se reproducen de forma asexual, dividiéndose por bipartición. Vamos a simular una acción sobre el crecimiento del número de personas afectadas por el COVID-19. Cada enfermedad tiene un ritmo de expansión que se explica a través del conocido R o Rho. Este término corresponde al número de contagios que una persona infectada puede generar. Según el matemático Ángel Manuel Ramos, el coronavirus tiene un Rho de entre 2 y 3. ¿Qué quiere decir eso? Según este matemático, en una fase inicial de la enfermedad, cada persona infectada va a infectar a su vez a 2 o 3 personas. ¿Cómo podríamos representar esta información mediante un gráfico y una expresión matemática? ¿Hasta cuántas personas podría contagiar una persona al estar en contacto con otras sin las medidas de prevención? Para comprender mejor el cálculo de intereses, la reproducción de las bacterias, el aumento del número de personas infectadas por el COVID-19 o algunos fenómenos que observamos en la vida cotidiana y que guardan relación con la matemática, primero debemos comprender qué son las progresiones geométricas.
Entonces nos preguntamos, ¿qué es una progresión? Una progresión es una sucesión en la que cada término, menos el primero, se obtiene sumando o multiplicando al anterior una cantidad fija d, diferencia de la progresión aritmética, o r, razón de la progresión geométrica. Las progresiones pueden ser progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término, menos el primero, se obtiene sumando al anterior una cantidad fija d, llamada diferencia de la progresión. Hoy nos centraremos en conocer más sobre las progresiones geométricas que simbolizaremos con las letras P, G. Entonces, ¿qué es una progresión geométrica? Una progresión geométrica es una sucesión en la que cada término, menos el primero, se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija r llamada razón de la progresión geométrica. Es muy importante conocer los términos de una progresión geométrica, los cuales expresamos de la siguiente forma: a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, hasta a sub n, que viene a ser el último término de n términos, donde a sub 1 es el primer término, a sub 2 es el segundo término, a sub n es el término enésimo o último término, y n es el número de términos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo calculamos la razón? La razón se obtiene al hacer el cociente entre dos términos consecutivos. A sub 2 sobre a sub 1 es igual a sub 3 sobre a sub 2, que es igual a sub 4 sobre a sub 3, y es igual a sub 5 sobre a sub 4. De esta forma, encontramos la razón que de forma general será a sub n sobre a sub n menos 1, que es igual a r o razón geométrica. Para conocer el término enésimo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Dada la siguiente expresión, a sub 1, a sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, hasta a sub n con n términos y conociendo la razón, podemos representar simbólicamente el término enésimo de una progresión geométrica. Es decir, a sub 2 es igual a sub 1 que multiplica a la razón r. A sub 3 es igual a sub 2 que multiplica a la razón r. Reemplazando en a sub 2 el valor de a sub 1 que multiplica a la razón r, tendríamos que a sub 3 es igual a sub 1 que multiplica a la razón r por r, siendo esto igual a sub 1 que multiplica a la razón r elevada al cuadrado. A sub 4 es igual a sub 3 que multiplica a la razón r. Reemplazando en a sub 3 el valor de a sub 1 que multiplica a la razón r elevada al cuadrado, tendríamos que a sub 4 es igual a sub 1 que multiplica a la razón r elevada al cuadrado por r, siendo esto igual a sub 1 que multiplica a la razón r elevada al cubo. A sub 5 es igual a sub 4 que multiplica a la razón r. Reemplazando en a sub 4 el valor de a sub 1 que multiplica a la razón r elevada al cubo, tendríamos que a sub 5 es igual a sub 1 que multiplica a la razón r elevada al cubo por r, siendo esto igual a sub 1 que multiplica a la razón r elevada a la potencia 4. Entonces tenemos que el término enésimo a sub n es igual al primer término que multiplica a la razón r elevada a la sustracción entre el número de términos n menos 1. La expresión a sub n, que es el término enésimo a sub n,
es igual al primer término a sub 1 que multiplica a la razón r elevada a la sustracción del número de términos n menos 1. Esto nos ayudará a encontrar cualquier término de la progresión geométrica siempre y cuando tengamos como dato el primer término, la razón y el número de términos. Si deseamos calcular la suma de todos los términos de una progresión geométrica de razón r, podemos hacer uso de las siguientes expresiones. La suma de los n primeros términos de una progresión geométrica de razón r es: suma de términos s es igual al término enésimo a sub n que multiplica a la razón r menos 1 entre la sustracción de la razón r menos 1. O la suma de términos s es igual al primer término a sub 1 que multiplica a la sustracción de la razón r elevada al número de términos n menos 1 entre la sustracción de la razón r menos 1. Donde S representa la suma de términos de la progresión geométrica. A sub n es el término enésimo o último término de la progresión geométrica. A sub 1 es el primer término de la progresión geométrica. R es la razón de la progresión geométrica. Y n es el número de términos de la progresión geométrica. Ahora veamos cómo usar lo que hemos aprendido sobre las progresiones geométricas. Veamos un ejemplo sencillo en el que usemos el término enésimo de la progresión geométrica. El papá de María decide ahorrar 10 céntimos el día en el que María cumple un año. Irá duplicando la cantidad en todos los cumpleaños de su hija. ¿Cuánto dinero habrá ahorrado el año en el que María cumpla 15? Para resolver la situación planteada, debemos reconocer cuáles son los datos que tenemos. 10 céntimos sería el primer término de la progresión geométrica. Duplicando significa que cada término se multiplica por 2 y viene a ser la razón de la progresión geométrica. Nos pide el monto de ahorro el año en el que María cumpla 15. Para comprender mejor y ver cuáles son los términos de la progresión geométrica, elaboramos una tabla para relacionar los términos de la progresión con los datos. Completamos la tabla de la siguiente forma. Para el primer término a sub 1, la cantidad de ahorro en el primer año es de 10 céntimos. Para el segundo término a sub 2, la cantidad de ahorro en el segundo año es de 20 céntimos porque multiplicamos el primer término por la razón r que es igual a 2, es decir, 0,10 que multiplica a 2 es igual a 0,20. Para el tercer término a sub 3, la cantidad de ahorro en el tercer año es de 40 céntimos porque multiplicamos al tercer término por la razón r igual a 2. Es decir, 0,20 que multiplica por 2 es igual a 0,40. Para el cuarto término a sub 4, la cantidad de ahorro en el cuarto año es de 80 céntimos, porque multiplicamos al primer término por la razón r que es igual a 2, es decir, 0,40 que multiplica por 2 es igual a 0,80. Continuamos de esta forma para todos los términos y completamos la tabla. Entonces, para encontrar la cantidad de ahorro específicamente del 15º año, podemos completar la tabla hasta llegar al término a sub 15. Esto se hará duplicando o multiplicando por 2 al término anterior. Es decir, si quiero encontrar el segundo término, multiplicaré por 2 la cantidad del primer término, obteniendo 20 céntimos. Si deseo encontrar el tercer término, multiplicaré por 2 la cantidad del segundo término, obteniendo 40 céntimos.
De esta forma, completaré toda la tabla y encontraré el monto que ahorrará específicamente en el término 15. Sabemos que el procedimiento es válido, pero podemos hacer uso del término enésimo de la progresión geométrica. Observa, tenemos la expresión del término enésimo de la progresión geométrica. El término enésimo a sub n es igual al primer término a sub 1 que multiplica a la razón r elevada a la sustracción del número de términos n menos 1, donde a sub n es el término enésimo o último término de la progresión geométrica. A sub 1 es el primer término de la progresión geométrica. R es la razón de la progresión geométrica y n es el número de término de la progresión geométrica. Esto nos permitirá encontrar de manera más rápida la cantidad de ahorro que corresponde al 15º año. Reemplazamos los datos de la situación en la expresión matemática que representa al término enésimo de la progresión geométrica. El término enésimo a sub n es igual al primer término a sub 1 que multiplica a la razón r elevada a la sustracción del número de términos n menos 1. Datos. El primer término a sub 1 es 0,10. La razón r es 2. El número de términos n es 15. Entonces, el término enésimo a sub n es igual al primer término, que es 0,1, que multiplica a la razón, que es 2, elevada al número de término, que es 15 menos 1. Esto será igual al primer término, que es 0,1, que multiplica a la razón 2, elevada a la potencia 14, que será igual a la multiplicación de 0,1 por 16.384, obteniendo como resultado 1.638,40 céntimos. Por lo tanto, el 15º año, el papá de María habrá ahorrado 1.638,40 céntimos. De esta forma podemos hacer uso de la expresión matemática del término enésimo de la progresión geométrica. Pero ¿qué sucede si cambiamos el reto a la situación planteada de la siguiente forma? El padre de María decide ahorrar 10 céntimos el día en el que María cumple un año. Irá duplicando la cantidad en todos los cumpleaños de su hija. ¿Cuál es el total del ahorro en los 15 años? $10 céntimos vendría a ser el primer término de la progresión geométrica. Duplicando significa que cada término se multiplica por 2 y viene a ser la razón de la progresión geométrica. Nos pide el total de ahorro en los 15 años. Para comprender mejor y ver cuáles son los términos de la progresión geométrica, elaboramos una tabla para relacionar los términos de la progresión con los datos. Completamos la tabla de la misma forma que en el ejemplo anterior. Es decir, si deseo encontrar el segundo término, multiplicaré por 2 a la cantidad del primer término, obteniendo 20 céntimos. Si deseo encontrar el tercer término, multiplicaré por 2 a la cantidad del segundo término, obteniendo 40 céntimos. Para el tercer término, a sub 3, la cantidad de ahorro en el tercer año es de 40 céntimos porque multiplicamos el primer término por la razón r, que es igual a 2, es decir, 0,20 que multiplica por 2 es igual a 0,40. Para el cuarto término a sub 4, la cantidad de ahorro en el cuarto año es de 80 céntimos porque multiplicamos el primer término por la razón r, que es igual a 2, es decir, 0,40 que multiplica por 2 es igual a 0,80. Continuamos de esta forma para todos los términos y completamos la tabla.
Entonces, para encontrar el total del ahorro en los 15 años, primero hallamos todos los términos de la progresión y completamos la tabla hasta llegar al término A sub 15. Luego sumamos las cantidades de los 15 términos y finalmente hallamos el total del ahorro en los 15 años. Sabemos que es un procedimiento válido, pero podemos hacer uso de la suma de los n términos de la progresión geométrica. Observamos que tenemos dos expresiones matemáticas que nos representan la suma de los n términos de una progresión geométrica. Suma de términos S es igual al término enésimo A sub n que multiplica a la razón R menos 1 entre la sustracción de la razón R menos 1. O la suma de término S es igual al primer término A sub 1 que multiplica a la sustracción de la razón R elevada al número de términos n menos 1 entre la sustracción de la razón R menos 1, donde S representa la suma de término de la progresión geométrica. A sub n es el término enésimo o último término de la progresión geométrica. A sub 1 es el primer término de la progresión geométrica. R es la razón de la progresión geométrica. N es el número de término de la progresión geométrica. Nos preguntamos, ¿cuál de las dos expresiones matemáticas debemos usar? Para saber cuál de las expresiones matemáticas usaremos para la suma de los n términos de una progresión geométrica, lo primero que hacemos es reconocer qué datos tenemos. Recordemos la situación. El padre de María decide ahorrar 10 céntimos el día en el que María cumple un año. Irá duplicando la cantidad todos los cumpleaños de su hija. ¿Cuál es el total del ahorro en los 15 años? De la situación dada tenemos los siguientes datos. El primer término A sub 1 es 0,10 o 10 céntimos. La razón R es 2. El número de término n es 15. A partir de los datos determinamos cuál de las expresiones matemáticas debemos usar para calcular la suma de los n términos de la progresión geométrica. Suma de términos S es igual al término enésimo A sub n que multiplica a la razón R menos 1 entre la sustracción R menos 1. O la suma de término S es igual al primer término A sub 1 que multiplica a la sustracción de la razón R elevada al número de término n menos 1 entre la sustracción de la razón R menos 1. Muy bien, usaremos la expresión. La suma de término S es igual al primer término A sub 1 que multiplica a la sustracción de la razón R elevada al número de término n menos 1 entre la sustracción de la razón R menos 1. ¿Por qué usamos la expresión seleccionada? Es la expresión matemática que se relaciona con los datos de la situación que son: el primer término A sub 1 es 0,10 o 10 céntimos. La razón R es 2. El número de término n es 15. Reemplazamos los datos en la expresión. La suma de término S es igual al primer término A sub 1 que multiplica la sustracción de la razón R elevada al número de término n menos 1 entre la sustracción de la razón R menos 1. Entonces, tenemos que la suma de términos de la progresión geométrica S es igual al primer término, que es 0,10, que multiplica a la sustracción de la razón, que es 2, elevada a la potencia 15 menos 1, entre la sustracción de la razón, que es 2, menos 1. Desarrollando 2 elevado a la potencia 15, tendremos que 0,10 multiplica a la sustracción de 32.768 menos 1,
con lo cual tendremos 0,10 que multiplica a 32.767, obteniendo como resultado 3.276,70. Por lo tanto, el total del ahorro en los 15 años es de 3.276 soles con 70 céntimos. Ahora que ya conoces las progresiones geométricas, podemos dar respuesta a los retos relacionados con el crecimiento del número de personas infectadas por el COVID-19. ¿Qué tal? Súper interesante, ¿verdad? Bueno, para seguir ahondando sobre el tema, volvemos después del corte. TV Perú. Somos todos. En épocas en el que el surf mundial empezaba a sonar, fue una joven de 21 años quien puso al Perú en el mapa, alzándose en un momento de nuestra historia deportiva como la mejor tablista, no solo del Perú, sino también del mundo. El surf me da estabilidad. Cuando surfeo, los pensamientos que sobran se van y salgo del mar mucho más enfocada por todo lo que viene. Nacida en Punta Hermosa en 1983, Sofía pasó su niñez junto al mar, sabiendo desde los 9 años lo que era estar sobre una tabla de surf. En un viaje a Hawái en su adolescencia, observó de cerca cómo era una competencia profesional. Motivada por la entrega de los competidores, Sofía empezó su entrenamiento profesional y sus esfuerzos rindieron frutos. El 2004, a los 21 años, Sofía obtuvo el título de campeona mundial de tabla, al ganar el campeonato de la Asociación Mundial de Surfistas Profesionales. Fue la primera peruana y latinoamericana en obtener dicho título. Así, fue acumulando victorias y títulos, lo que la llevó a ser una leyenda en el Salón de la Fama del Surf, donde se reconocen a los grandes surfistas mundiales. Y en nuestro país fue premiada con los Laureles Deportivos, máxima recompensa que el Perú otorga a sus más destacados deportistas. Ahora, retirada de las competencias profesionales, Sofía ha fundado el proyecto Sofía Mulanovich, con el que busca apoyar a jóvenes surfistas para que puedan tener la oportunidad de competir en ligas internacionales y difundir su talento. Mi frase es: sí se puede. Yo siempre deseo inspirar a los jóvenes a que nosotros podemos cumplir nuestros sueños, así como yo cumplí el mío de ser campeona del mundo. Los logros de Sofía fueron posibles gracias a su perseverancia y entrega hacia aquello que más la apasionaba. Sus victorias sumaron a darle renombre al surf peruano y a que más jóvenes se animen a practicar. Y es por eso que Sofía es una inspiración e ícono en el deporte peruano. Muy bien, regresamos aquí a Aprende en Casa y ahora quiero preguntarte, ¿me puedes decir con tus propias palabras qué aprendiste en esta sesión? Muy bien, aprendimos a elaborar una explicación matemática usando las progresiones geométricas que nos permiten entender la medida adoptada por el aislamiento social. Hemos utilizado estrategias heurísticas y las progresiones geométricas para poder determinar la cantidad de personas contagiadas en un determinado día y también el total de contagiados después de varios días. Es así que la matemática nos ayuda a entender que una sola persona, según el R0 de contagio, en 2 semanas podría generar que 16.383 personas estén infectadas de COVID-19. Ahora te toca a ti. Pero antes de terminar te dejamos un reto porque sabemos que te encantan los desafíos. Realiza la experiencia de cómo sería el nivel de contagio del COVID-19 si el R0 fuera igual a 4. Es decir, cada persona infectada va a infectar a su vez a 4 personas. Tal como en un momento sucedió en China. ¿Cuántas personas se podrían contagiar en el día 6, en el día 8 o en el día 14? Compara tus resultados con los obtenidos cuando el R0 es 2. Además, es importante que no olvides registrar los datos que recojas en una hoja A4. Tus trabajos los guardarás en un folder que será el portafolio donde archivarás esas evidencias de tu trabajo. Comparte tu aprendizaje con tus familiares para que ellos también puedan conocer y comprender cómo sería el nivel de contagio si no se quedaran en casa. Cuéntales lo importante que es para el bienestar de todos. Vamos, anímate y anima a tu familia a participar de este reto. Eso fue todo en el programa del día de hoy y recuerda siempre que no estás solo, que si necesitas hablar con alguien, busca un adulto de confianza. ¿Sí? Nos vemos mañana en otra edición de Aprende en Casa.